percepción, nuestra intuición, nuestra lectura energética, que de una u otra forma nos ayuda a ejercitar nuestra mente, contribuyendo, ¿verdad? Contribuyendo a que podamos, contribuyendo a que podamos asimilar mejor esta cuestión de interpretación. Y espero que también ustedes ya hayan revisado, ya hayan leído, ¿verdad? El libro que se escaneó y que pues les agradezco su apoyo, ¿verdad? Que ustedes hayan, pues, nos hayan apoyado en ese aspecto. Pero bueno, es importante leer estos libros, hermanitos, porque nos dan un panorama diferente, ¿verdad? Claro, como decimos, es un Neltilistli de otra persona. Tanto los colores, tanto la iconografía debemos de aprendérnoslos, porque todo esto nos va a ayudar a que despertemos el trabajo de la intuición. Inclusive, el ejercicio que nos tocó hacer ayer, ajá, les decía yo, enfocar nuestros ojos, ¿sí? Eso nos va a ayudar que nuestra percepción esté mucho más activado. ¿Qué más podemos hacer para ser más perceptivos, intuitivos? ¿Sí? El hecho de callar y escuchar, ¿no? Ese es algo súper interesante y nos lo recuerda y este precisamente, y este trabajo nos lo recuerda en todos los Amoshli. En todos los Amoshli nos recuerda eso. El día de hoy, bueno, tal vez si lo hicieron, no lo sé. Una compañerita la que me dijo, maestro, mire, yo hice el ejercicio, obtuve esta información. mm, la otra hermanita me mandó inclusive con dibujitos, dice, así entré en esta intuición y percepción. Eso a mí me reconforta saber que estamos avanzando, ¿sí? Porque tenemos que vibrar, que fortalecer nuestro cuerpo sagrado con disciplina, ¿sí? No es solo del conocimiento va a vivir nuestro cuerpo. Bueno, he aquí, les pongo un ejemplo. Tenemos a una imagen muy hermosa y tenemos a una energía juvenil o energía de niño. Este copetito que a veces lo llegamos a encontrar nos habla de eso, de juventud, de energía juvenil. Aun aunque nosotros seamos personas ya, pues ya grandes, ¿verdad? Pero debemos de tener nuestra energía juvenil. Es lo que representa esta energía juvenil, ¿sí? Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar de este color rojo. Ujú. ¿Sí? Yo quisiera que nos enfocáramos en el color rojo, ¿sí? Pero no sin antes reconocer, permíteme darle entrada, no sin antes reconocer qué energía se encuentra presente. Tal vez esta imagen no lo vamos a leer ahorita, no. Lo que me interesa es que podamos relacionar el color rojo con una energía sagrada, ¿sí? Ahora, viene la pregunta. ¿Qué energía tenemos aquí que nos presenta con este color rojo? Ujú. Donatio, ¿Qué más? Las Okamati, Tonat, sí. Yutecutli, También sería Xiuhtecutli. Ujú. Bueno,
recordemos esta parte. La misma imagen nos muestra su nombre. Miren, aquí en esta parte muestra la parte del sol. Es Tonatiuh, pero tiene un desdoblamiento, una advocación como Xiu Tecutli, como fuego, sí, pero en este caso nos lo muestra directamente que es precisamente Tonatiuh. Pero esto ¿en qué nos puede apoyar? En mucho, hermanito. Miren, en la mayoría de las uniones, en la mayoría de las uniones de parejas de Ixnamikitli, no en todos, también hay que aclararlo, que no en todos, tenemos a un sol que los une esta pareja. Veamos, miren, aquí está uno, tenemos, aquí no, aquí sí, los une la pareja el sol, ¿sí? ¿Qué tan importante todo es esto? Es muy importante. El sol, que es Tonatiuh, tenemos que encontrar esas características. Cuando nosotros le expliquemos a estas personas que se unen, a estas personas que se unen en, bueno, no pudiéramos decirle como en matrimonio, no, sino en una ceremonia. Entonces, estas personas son o tienen que vivir, tienen que vibrar, tienen que hacer conciencia que la vida de ellos los conectará, los unirá, fortalecerá todas las cualidades del sol. Vamos a ver las cualidades del sol. En algún momento decíamos, las cualidades del sol son la disciplina, la disciplina. Por lo tanto, la pareja tiene que ser muy disciplinada, le vamos a decir cuando le encontremos el solecito que los une, ¿no? Tenemos que exigirnos primero a nosotros esa disciplina, después a nuestra pareja con la que nos unimos o con el que se unieron las compañeritas, las hermanitas. Dos, la empatía, ¿sí? Debemos de entender, es ese calor humano, como el amor, el cariño, la comprensión, el entendimiento que nos da el abuelito Sol. Decirles, miren, el abuelito Sol nos entiende. Inclusive a veces amanecemos molestos y ni los saludamos y nos vamos corriendo. No nos damos la oportunidad de saludarlo. Entonces, en la pareja también debe de entender que en algún momento alguno de ellos tiene que ceder, ¿no? Tiene que ceder. Debemos de entender que si yo exijo amor, exijo entendimiento, primero lo debo de dar, como el sol, ¿no? A la vez de que el sol también nos enseña que los excesos hacen daño. He ahí donde nosotros debemos de hacerlos ver, de abrir los ojos, que todo con exceso hace daño. A veces decimos, no, es que dentro de esta unión el hombre siempre debe de ser el caballeroso, el proveedor, el que tiene que buscar todo. Sí, tal vez, pero todos podemos colaborar, fungiendo cada uno de nosotros como el sol sabe que va, sabe que no es eterno. Por lo tanto,
mujer y hombre, debe de entender que va a haber actividades, acciones en la pareja que tiene que esforzarse más, saber cuál es su misión, ¿no? Iluminar esa relación como sol, brindarle ese calor al hogar. Ujú. Porque el orgullo nos gana. Pues el que me pida perdón primero ella o la mujer, ¿no? Es que él tiene que pedirme perdón, ¿no? Cuando eso nos habla Tonatiuh, es precisamente por sus colores, el color rojo, el color amarillo y el color jade. Ser transparentes, ¿no? Mostrar todo lo hermoso que tenemos nosotros como persona. Porque resulta que en esta unión siempre llegamos, pues dentro de ese novio, novia, ¿no? Que decimos, pues sí, no ve todo a su máximo esplendor, porque justamente es lo que hablábamos de las máscaras, ¿sí? Hoy en la mañana les mandaba una palabra, ¿verdad? El arte del engaño, ¿no? El que domina el arte del engaño, el que domina el arte de trabajar para encontrar un objetivo, ¿sí? Lo que a veces decimos, sí ando triste, pero tengo que engañar a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu, que estoy feliz y me convierto en una persona feliz a pesar de las dificultades, ¿no? Y es lo que nos está diciendo aquí Tonatiuh, buscar el equilibrio. También Tonatiuh nos habla de la armonía, ni tanto amor, ni tanto odio, ¿no? Ni tan, ni mucha protección, sino también no olvidar a la persona. Ah, pero bueno, a lo que voy, del color rojo representa el sol, el calor humano, la energía vibrante, porque en una relación tiene que haber esa energía vibrante, ¿no? Esa energía que nos debe de dar a entender. Por eso decimos nosotros, el color rojo, si es el tona, y nosotros tenemos el color rojo en nuestra sangre, sí, ¿verdad? Es el color rojo de nuestra sangre. Y eso se refiere al tona, a la energía. ¿Por qué es la energía? Porque a través de la sangre circula todos los nutrientes para nuestro cuerpo, biológicamente. También esa sangre mantiene el calor corporal de nuestro cuerpo, porque cuando nuestro corazón llega a pararse, nuestro cuerpo queda frío, 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 ¿no? Entonces, es el color rojo, representa a Tonatiuh, todas sus cualidades de Tonatiuh, ¿sí? Ahora, esta imagen lo pongo yo como ejemplo. Ujú. Es como un ejemplo que yo pongo. Teo Ishnamiktilisli. ¿Qué quiere decir Teo? Teo, energía sagrada. Ish, la raíz de Ishli. Ishli. Namik es como la unión, es como su otro yo. Decimos no Ishnamik. ¿Qué es no Ishnamik? Mi otro yo. O sea, mi pareja es mi otro yo. ¿Por qué? Porque me conoce todas las cualidades que yo tengo y también los que no son tan cualidades. Pero a pesar de todo eso, pues ella me acepta. En los casos con las compañeras, ellas lo aceptan a él. Nosotros así las aceptamos, sabiendo cuáles todas son estas cosas que debemos de trabajarlos juntos. ¿Sí? Por eso es que son varias sesiones que se hacen para hacer esta ceremonia. Hasta ahorita no me han mandado los datos de la hermanita que me pide un amarre de tilma en diciembre, ¿no? Yo le dije, me urgen esos datos,
¿Por qué? Porque no es cualquier cosa hacer un tonal. Es todo un proceso, ¿sí? Todo un proceso. Entonces, la unión de dos energías para trabajar en comunión. Ujú. Eso es Teoishnamitlis. Uniendo y armonizando las dos energías como cualidades y no cualidades. Tenemos aquí una imagen que para algunos, para algunos les parece, no, pues es que al ver la imagen, a veces nos vamos a lo visual, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la energía femenina viendo a otro lado. El hombre sigue esa mirada al otro lado, pero los divide algo, ¿no? Los divide Colostli. Y este Colostli se eleva hacia arriba con el sol y la luna. Ujú. Yolcatl, ¿qué es Yolcatl? Animal, bestia, que algunos lo podemos concebir nosotros, como la energía, ¿verdad? Algunos le llaman como la energía reptiliana que nos ayuda a trabajar con nuestra percepción, con nuestra intuición, con nuestra predicción, porque los reptiles pueden predecir a distancia seres y energías que no están presentes cerca de ellos. También se les llama como nahual, yolcatl. ¿Ah? Ahora bien, en la unión es de vital importancia, ¿verdad? De conocer la vibración a través del tejido hilar de la vida. Es la imagen que nos muestra. Vean, tenemos que la energía masculina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que sumen 14 es la energía que nos presenta. Eso sí, que sumen 14. Pero ¿cómo? Pero podemos contar solamente los rojos. Aquí miren, son 5 más 4, 9. ¿Se dan cuenta del número 9? Por eso quise ponerles esta imagen. ¿Se acuerdan que ayer trabajamos con el número 9 y que y en la imagen de At, la imagen de At, como número 9 está Colotli. Solo ojo, que aquí Colotli, o sea, el alacrán, está hacia arriba, no está hacia abajo. Pero también podemos agarrar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, más 4, 9, ¿no? Puede ser el número 14, pero también puede ser el número 9. ¿Eh? Ahora podremos entender el color rojo, decíamos, la energía de Tonatiuh. Y que esta energía masculina posiblemente, posiblemente en su tonal, en alguna parte de sus guardianes tiene a Tonatiuh, el color rojo. Y el color gris, o es el color jade, Chalchihuitlicue, ¿no? Chalchihuitlicue, la gran señora de la falda de jade, que tiene toda una enseñanza, Chalchihuitlicue. Y el color amarillo, ¿qué tiene que ver el color amarillo? La sabiduría. Mm. Podríamos decir, bueno, y vemos personas, energía masculina o femenina, todo su cuerpo está de color amarillo. Entonces, en todo su cuerpo tiene sabiduría. No, sino que su ser, su cuerpo físico y energético activa mucho la parte de la sabiduría
Recuerden que todo nuestro cuerpo tiene el poder de recordar, de conecta con el cerebro, sí, pero cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene memoria. Ujú, tiene memoria. Y luego decimos, no, es que solo se guarda toda la memoria en nuestro cerebro y todo eso. No, cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene memoria. Sí, claro, están súper conectados con el cerebro, sí. Por eso, los que tienen de color amarillo su cuerpo representan personas con intuición, percepción, inclusive cuando llegamos a este plano existencial no venimos en cero, ya tenemos recuerdos de nuestras vidas pasadas, ¿sí? Entonces, ya tenemos ahorita el color rojo, ya tenemos ahorita el color gris, que sería como el color jade, pero tenemos aquí un personaje de color negro. ¿Ah? El color negro son personas muy, muy conectadas hacia el Mictlampa, hacia Tezcatlipoca, ¿sí? Siempre están en búsqueda de reencontrarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, si hace rato decíamos que todo esto está conectado con la parte sexual, que es el color, una armonía, ¿sí? ¿No? Entonces es una energía sexual que los une este hombre y esta mujer, ¿sí? Es una parte importante que llega en una etapa en donde, también esto es importante, en donde la sexualidad es importantísima. ¿Cómo cuál? Como en la segunda etapa y la tercera etapa. Segunda y tercera etapa. En la cuarta etapa empieza ya más el trabajo consciente. ¿Y cuál sería la segunda etapa? De los 13 a los 26 años y de los 26 años a los 39 años. De ahí que la cuarta etapa empezamos a caminar rumbo a la primera ancianidad. Sí, empezamos rumbo a a la primera ancianidad, en donde la parte comprensiva, la parte intelectual, donde nosotros llegamos a tomar conciencia, pero nuestro cuerpo ya no tiene la misma energía. Eso es importante decirle a esta pareja que lleguemos a encontrar. Sí, deben de trabajar con ese equilibrio, con esa armonía. Pero sobre todo, si se dan cuenta, la suma de los numerales dan 9 y 9. ¿Sí? Contamos puros rojitos, son 5. Y de este lado son puros amarillitos, 4 son 9. Con grises y amarillo, 9. Ujú. Por eso es que ponen aquí el color, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver? Veamos, miren, aquí tenemos un Itzcuintli, ¿verdad? Y en esta parte tenemos aún precisamente mm, Mazatl, porque no es Ocelot, es Mazatl, la parte intuitiva, perceptiva de la mujer que tenemos aquí, miren, ¿sí? La cual representa la fertilidad ¿sí? De Tlaloc, Tlalocantecutli. Itzcuintli con Mictlantecutli, ¿me entienden? Vamos a ir tejiendo esto, miren. ¿Por qué está vestido de negro? O su cuerpo todo es negro porque está más conectado con Mictlantecutli. Y ella tiene la energía de masa, el venadito, que es la fertilidad, uniendo
esta conciencia, esta energía de Itzcuintli, que es la lealtad, ¿no? La lealtad. Por eso, él, a pesar de que camina de este rumbo, lo tiene que voltear a ver, ¿sí? Es leal, trabaja la lealtad, la energía masculina, ¿no? Entonces, vean cómo es importante que nosotros conozcamos las cualidades de los Tonaltin. Ahorita llevamos 9, estamos con Atl. Este martes vamos a estar trabajando con Iscuintli, el día martes, ¿sí? Todo esto, ojalá vayan tomando notas porque cuando hagamos esta lectura nos va a ayudar a facilitar este conocimiento. El color amarillo, la energía como identidad que mostramos. Ojo, el color amarillo como también como identidad que mostramos. O sea, nuestra energía vibrante, ¿no? Por eso yo les hablaba de la palabra Xolopitli, el que porta la energía del arte, del engaño, el de usar máscaras, ¿no? Si el día de hoy yo me pongo esta máscara, a pesar de que ahorita a lo mejor sufrí algún accidente, a lo mejor perdí a alguien, a lo mejor no sé, algo, vamos a ponerlo como algo negativo, ¿no? Que me haya pasado. Pero a pesar de eso, empiezo a sonreír, empiezo a mostrar que estoy bien, me mentalizo, le digo a mi cuerpo, estamos bien, no pasa nada, lo importante es que estamos vivos, vamos a seguir trabajando. Toda esa energía interna como luz, como tlecutli, empieza a cubrirme, ¿no? Y empieza a protegerme. Y es lo que hace la mujercita que tenemos aquí, ¿no? Empieza a mostrar. Y eso es lo que yo he observado en las mujeres. A veces nosotros como hombres nos desesperamos, que no sé qué, que si no te preocupes, todo va a salir bien estando juntos. Hermanito Tosnene, lo escuchamos. Tlazacamati, Tzapiltzin, Tlapoyahualtzin, Ogniwan. Apoyaba al Oiga, Tinochtitlan. oiga, Tzapiltzin, quiero hacer un comentario acerca de esta imagen. Ujú, Y, y esta imagen representa el matrimonio de mis papás, haciendo la suma de sus numerales, de su tonalamat, da este. Yo cuando lo vi, dije, ay, chingado, estos son mis papás. ¿Qué es lo que veo? Veo a la mujer viendo para un lado, sus pies en esa dirección. Veo al hombre con los pies para otro lado, en otra dirección, pero viendo a la mujer. Más o menos así fue la historia de mis papás. Veo en el hombre la coa, el trabajo de campo, trabajo bonito y trabajo productivo. Así fue mi papá. Veo a mi mamá eh, el hilo de tlazocteo, el ujú. tejer, el amor. Ay, mi mamá ha criado como a 2 docenas de seres humanos. Puro amor esa mujer. En medio veo color, esa energía roja, intensa. Ah, les gustaba ser intensos a mis papás. Y así podría seguir compartiéndoles la historia que yo vi en el matrimonio de mis papás. Todo esto lo digo porque digamos que es la comprobación de, de estas figuras de pareja. Yo lo veo y lo veo en la vida práctica. Digo, pues la neta, sí es. Si esto se los hubieran dicho cuando se iban a casar o antes, pues ya sabían ventajas y desventajas y qué tal vez qué va a pasar, ¿verdad? Este, ya después vi
la figura de mi primer matrimonio y ya después de mi segundo matrimonio y pues ya sé para el tercer matrimonio que tengo que hacer. No es cierto, pero mi comentario va, esto es bien verídico, es bien real. Esa era mi lista que quería compartirte, Mashtiani. La Facama. Tlazocamati no ignitzi, Tlazocamati. Bueno, realmente eso es lo que podemos encontrar aquí, ¿no? Y pues es anticipar a las personas, ¿no? Por ejemplo, anticipar a la mujer, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, el hombre pues, va a andar allá trabajando, como decimos, a pata de perro, ¿no? Buscando el sustento, pero nunca se va a olvidar de ti. Pero tú también como mujer, pues intenta hacerle recordar que tú estás presente, ¿no? Es esa parte tan hermosa que se les debe de recordar. Ahora bien, en esta imagen, que es la noche y el día, es un complementar, que podemos encontrar la pareja, el otro es muy gruñón y la otra es todo amor o viceversa. Pues decirle, bueno, eso es lo que dice la Mosh. Por eso ya les leímos antes su tonar. Entonces, ¿tenemos que vibrarlo? Claro que sí, ¿no? Claro que sí que tenemos que vibrarlo para poder de una u otra forma vivir en armonía. Porque luego decimos, no, es que es mi media naranja. No es una mentira eso. No. O no, si es que hago una boda muy hermosa, muy lujosa, vamos a vivir felices. Eso sabemos que no es así. La base está en poder comprender y armonizar en esta unión, ¿no? Eh, el COAT, por ejemplo, el COAT está compenetrando en este sustento. Inclusive el sustento no está bien fijo, ¿verdad? El COAT, el hombre sí puede cambiar, enseñándole el sustento, enseñándole que todo esto puede vibrar en armonía, ¿sí? Al mismo tiempo, aquí tenemos una madejita de hilo, son dos. Es tejer esta relación, es ir tejiendo con diferentes momentos, diferentes trabajos que puedan hacer. La sorteo, el amor, tejer con amor para la mujer, claro. Y eso le tiene que enseñar al hombre para que puedan vivir en esa armonía. Este COA, como decía el hermanito, esta herramienta de trabajo, pues el hombre es trabajador. Muchos de nosotros tenemos que salir de nuestro hogar, ir a buscar ese sustento, trabajarlo, ¿verdad? Entonces, a esta parejita le vamos a decir, mire, les toca el número 9 o les toca el número 14. Tienen que empezar a entender, a trabajarlo, que que sí vamos a encontrar dificultades, claro que sí, pero es parte de esta relación. No les vamos a decir, no, es que su vida va a ser de color de rosa. No, no, ¿sí? Entonces, mostrar los dientes, muestra de simpatía, es un símbolo, muestra de simpatía o de empatía también. Intentar utilizar nuestra empatía, ponernos en los zapatos del otro, de la otra persona, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros veamos, ¿verdad? Que llegamos a hacer un amarre de tilma y nos muestre esta imagen con este numeral, decirle, bueno, como mínimo, como mínimo, 4 años, téngalo en su sala o en el lugar donde ustedes puedan ver esta imagen. Esta imagen les recordará cómo están unidos, cuáles son sus energías que ustedes deben de trabajar, ¿sí? Y bueno, la imagen que vamos a trabajar el día de hoy es muy interesante,
¿sí? Es muy interesante la que les muestro ahorita en la pantalla. Veamos esta parte de aquí que yo les decía hace ratito. La mujer, ¿sí? Tenemos aquí una imagen que es un poco diferente al que está aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, desde acá es diferente, miren. Este es de Mazar. Podemos verlo de esta manera. Por en su hociquito tiene el color blanco y este no. ¿Mm? Estos dos, esta pareja que forman el número 6, la mujer tiene como un tocadito de un coyote, de un coyotito. Este es de un coyotito. Aquí están sus colmillitos. ¿Eh? Es un coyotito, una coyotita anciana por las arrugas que muestra acá. Pero vean sus ojitos. Todo esto es importante. Él, que está aquí, también muestra la energía de coyote por esta orejita, pero él lo trae de manera natural. Ella lo desarrolla. Recuerden, el coyote hipnotiza. El coyote, una de sus cualidades es el arte de la danza, de la medicina. Ujú. Pero hay algo más allá de esa unión. Sí, hay algo muy importante, hermanitos. Recordemos que esta cabellera que tenemos, que se le llama Tzontli, ¿no? Es una extensión más de de nuestro sistema nervioso. ¿Ja? Y el sistema nervioso es perceptivo, es la percepción, es el sentir. Veamos, mire, tanto la mujer como el hombre tienen esta lesna. Es una lesna, vean. Aquí se aparece, miren, es un huesito. Este también lo tiene conectado con su cabello. El vibrar. Ahora que esa comunicación, la práctica de la comunicación telepática. ¿Curioso? Sí. ¿Por qué sería curioso? Porque tanto como la mujer como el hombre tienen que empezar a vibrar en esa armonía, tienen que aprender una convivencia, porque tienen la misma energía. Veamos, mire. Este niño, Hello. en este caso, Hola, este ¿qué tal? niño que ¿Estaba ahí chillando? vemos, Chillando no, el niño que nos muestra sorry. en esta imagen, Ay, permíteme. atención. Bueno, entonces en esta imagen nos muestra el niño, por una parte, nos muestra el oído, miren, y la otra mano da el sustento. Hay algo importante aquí, hay una clave. La unión de esta parejita les va a ayudar mucho la parte de la inocencia, la parte de pilsing, ¿sí? El hombre, el hombre, como nos lo muestra aquí, la energía masculina, en su mano derecha, la justicia. Es un matepostli, es un hacha. Y esto me decía algún hermanito, no es que va a ser un golpeador. No, no habla de eso.
Él como hombre le gusta ser justo y que sean justos con él también. Pero una de sus cualidades, la parte femenina, es su palabra florida. Esa palabra florida y esa justicia es lo que los va a unir para vivir en esa paciencia, en esa observación, en ese análisis, como el ocelot. ¿Y qué tiene que ver aquí el ocelot? Veamos. Se, ome, yeyi, nawi, macuili, chicuase, chicome, chicuey, chicnawi, mahtlactli. Mahtlactli wan se, mahtlactli wan ome, mahtlactli wan yeyi, mahtlactli wan nawi, cachtoli. ¿Cuánto es cachtoli? 15. Pero ¿por qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Ocelot? El Ocelot tiene que ayudar con el análisis. Y el número 15 tiene que ayudar con, en el número 15 está Cuautli y su regente es Chipetote. Esta conexión telepática que los une como una gran ofrenda les ayudará a que analicen, a que analicen todo eso, esos malos entendidos, toda esa comunicación que quieren expresar, pero también eliminar todo aquello que hace que eviten esa comunicación. ¿A qué me refiero? A veces podrán discutir, podrán tener desacuerdos, pero si en esta relación prevalece la justicia, la palabra florida, o sea, hablar bien, con amor, con empatía, con entendimiento, pero sobre todo con disciplina, deben de tener esa disciplina para cambiar todo aquello que no le gusta a su pareja, ¿no? Por eso es que tiene lesna de hueso aquí, mire. ¿Y por qué tiene dos flores? Ah, bueno, porque en lo material y en lo espiritual tienen que trabajar esa disciplina, no es autosacrificio, no, sino que es una disciplina, es una fuerza de voluntad que tienen que trabajarlo. ¿Por qué? Bueno, porque de una u otra forma necesitamos nosotros pues poner también nuestro empeño de decir, bueno, tal vez mi pareja no le gusta que yo ande allá bebiendo allá en la calle, ¿no? Pues bueno, yo voy a poner esa fuerza de voluntad para no cometer ese error. O a lo mejor mi pareja no le gusta que yo ande allá en la calle echando chisme, perdiendo el tiempo. Bueno, esa fuerza de voluntad o ese autodisciplina tendré que aplicarlo para que la unión sea armoniosa. ¿Y qué estoy haciendo? Cambiando ciertos hábitos que pues al cambiar estos hábitos, van a fortalecer esta relación que yo estoy forjando, porque es todo un forjar esa relación, ¿no? Luego decimos, no, ¿cómo le hace esa pareja? Mira, se ven tan felices. Sí, pero es que lo tienen que trabajar los dos. Los dos tienen que unirse, por eso nos los muestra aquí, miren, esta ofrenda, ¿no? Que el hombre de, así de forma física decimos, no, pues el hombre lo viene jalando, ¿no? Lo vienen jalando, lo están atando, no, sino que es la conexión entre los dos. Es lo que la unión. Por eso nos muestra la mujercita con una florecita, ¿no? Que lo que va a unir el hombre a ella, pues es el amor, el hablarle bien, el tratarlo de entender, ¿sí?
Porque ustedes deben de saber como mujeres que los hombres somos menos perceptivos a veces, ¿no? Y pues quieren que ustedes como mujeres, que también todos seamos muy perceptivos, no lo sé. También esa parte necesitamos ese entendimiento, por eso nos pone esa florecita, ¿no? Que nos une. Inclusive, no es magia, sino que pues puede ser una forma de trabajarlo. Cuando se unen, a mí es lo que me decía mi mamá, los abuelitos, dice, si quieres forjar una relación, un matrimonio, puedes hacer lo siguiente. En luna llena, córtate un mechón de tu cabello, tiene que ser el de enfrente, y tu pareja descuidada, aunque sea un cabellito, arráncale o quítale o busca en su peine con que se arregla. Después de eso, prende una velita y la cera de la velita une a que esa cera lo una, lo ate y dile con la presencia de la luna que esta relación se forje, se entienda, se entrelace para poder vivir en armonía con esa fertilidad, que así como la luna tiene sus momentos de luz, de oscuridad, de crecimiento, pero también de menguante, que así nos enseñe, que los dos podamos trabajar juntos. Si lo entierras, debajo de un arbolito, ¿no? Entonces, ¿funciona? Es lo que nos muestra nuestras tradiciones, ¿no? Las creencias que tenemos nosotros. Por eso es que el cabello, miren, a través del cabello lo une. Este personaje está todo de color blanco, ¿no? Es el arte que él tiene, no pudiéramos decir la pureza que tiene, sino que la esencia que él muestra, pues es la justicia. Y a veces ser muy sinceros, muy justos, ¿no? Que también lastimamos a los demás. Como cuando decimos, es que yo soy muy sincero, te digo las cosas tal cual. A veces lastimamos, ¿no? Por eso dice, debemos de ser muy justos. Y en su oído, lo que les decía, vean la cuentita que tiene en su oído. Miren, para la mujer, tiene una cuentita de chalchi, de jade, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, pues, escuchamos cosas que no tienen sentido a la vida. ¿Cómo qué? Como el hecho de que nos regañen, que deberíamos de vivir de esta manera, que deberíamos de actuar de esta manera. Pues dejarlo fluir, lo que sí me pueda servir lo retomo y lo que no, pues dejarlo, seleccionar lo que me sirve. Y en caso del hombre, tiene una franjita blanca, justamente es eso, ¿no? La justicia. Lo que creo que es justo, pues lo escucho, lo retomo, pero lo que no, tampoco puedo decir, no, es que me estás mintiendo, no es así. Gracias por el consejo, gracias por la palabra, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta ustedes, este tiene un collar de jade, ¿sí? Al igual que esta mujer, tiene estas cuentitas que es la armonía. Hacer que fluya esa palabra, pero también hacer que acuérdense que aquí está nuestro topil, ¿no? Aquí se encuentra nuestro topil. ¿Qué es el topil? El bastoncito, el que sirve. Y en la gran mayoría de la moshli encontramos que tienen su collarcito. Es el topil, el servir, el utilizar la palabra para el servicio de los demás. Ujú. Sí. Ahora, su vestimenta de la mujer podemos encontrar, miren, estos colores. Estos colores, aquí los invirtieron, no están aquí en la falda, en su feminidad.
sino que es en esta parte, miren, en su y el chiquiscali. Está muy presente esa parte femenina, por eso le resulta fácil expresarse con la palabra Florida. ¿Quiénes serían la feminidad? Serían pues el Tlazocteo, Chalchihuitlicue, Xochiquetzali, ¿no? Mayahuel, esas cuatro energías femeninas que nos enseñan, sobre todo la energía femenina del amor, del entendimiento, el de la comprensión, ¿sí? Ujú. Ahora bien, podemos encontrar que en su falda, veamos, tiene esta parte de los rombos, ¿no? Y el color gris y el color amarillo. El color de los rombos, precisamente, es ese como la energía que vibra a través a través de su feminidad, pero también a través de su fertilidad, ¿verdad? Que toda esa fertilidad del amor como mujer ayuda a que una relación sea, pues ahora sí que armoniosa, ¿no? Ahora bien, aquí también nos presentan dos cuentas que podemos sumar, miren. Podemos decir que suman número 6, pero también podemos encontrar nada más número 4, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, puros rojitos. O también podemos agarrar dos grises y los tres que están aquí forman el número 5, o puede ser el número 6, ¿sí? A la vez que podemos decir que esta energía femenina, un porcentaje, tiene la misma energía de la disciplina de la fuerza de voluntad, por eso llegan a coincidir como pareja. Ahora bien, ¿por qué les hablo mucho esta parte de la fertilidad? Por esto, miren, esta imagen que es de la luna, de Mesli, miren, nada más que el conejito aquí no aparece, ¿no? Es el agua, el fluir. De entender, como les decía hace ratito, que en esta ciclicidad de la vida, en esta ciclicidad del trabajo, en donde cada uno de nosotros podemos construir una relación sólida, pero también con mucho conocimiento. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cuchillitos de pedernal. El número 5. O sea, a través de esa fertilidad de la noche, pero también la conciencia, con ese conocimiento podemos nosotros hacer esa transformación, conectándonos. Uno, dos, tres, tenemos los tres ojitos estelares, la luna, el sol y Tlahuizcalpantecutl. También el vibrar. No tan solo decir es que sí, lo voy a hacer, no, sino que también es enfocarnos a eso, ¿sí? Nos dice la palabra Florida, el mate postli con fuerza de voluntad, siempre decimos con energía, siempre la justicia y el amor salvan muchas relaciones, ¿no? Primero siendo justos con nosotros mismos y después siendo justos con los demás, ¿sí? El amor igual. Primero es el amor a nosotros mismos y la justicia. ¿Qué son? Permíteme. Que son precisamente, pues el trabajo armonioso que nos toca realizar, ¿verdad? Con el amor de Pilzing, con la esencia del niño. Ujú. ¿Qué más podemos encontrar? Vamos a encontrar más, ¿sí? En este trabajo. El poder del coyotito muy presente. El de hipnotizar, el de limpiar, el de proteger. Esa es la cualidad del coyotito muy presente en esta pareja. Por eso estás con lo de la noche. Ujú. Los coyotitos trabajan más con la noche, con la luna.
Una conexión. Pero bueno, después de esto, pues veríamos, aquí miren, ya les hago un pequeño resumen de lo que pudiéramos encontrar dentro de esta imagen. Es lo poco, ¿no? Trabajar con la fertilidad para la transformación de los cuatro rumbos cósmicos, más el quinto rumbo que nos ayuda en la transformación, que es lo de la luna, que está aquí. Los colores de la energía femenina, de Tlazolteotl, Mayahuel, Xochiquetzali, Chalchihuitlicue, en la ropa de las mujeres. Por lo general, si no es que todas, las energías femeninas traen estos colores, ¿no? La energía de los hijos los unirá para la convivencia. La energía de Pilzin también los puede unir, trabajando en esa cualidad. La esencia de la sabiduría del abuelo Coyote, conectando el sustento artístico a través del cabello como una extensión de la columna vertebral, una conexión energética entregando como sustento artístico a través del conocimiento, con disciplina y fuerza de voluntad, siempre actuando con justicia. ¿No? Es como que lo más representativo que vamos a encontrar. Claro, ya llevándolo al terreno de los hechos, bueno, como ejemplo podemos poner, bueno, esto les tocó esto a ustedes como pareja, y que trabajarlo. Es una opción. Eso es lo que les toca a ustedes. El hombre es muy justo, pero ojo, también puede actuar muy injusto, sí. ¿Por qué? Pues dependiendo de las acciones también de la mujer. Al igual que la mujer, mira, aquí te aparece que tú eres muy amorosa, tu palabra florida ayudará a que se armonice este matrimonio, esta unión. Pero si el hombre es injusto, también, ¿verdad? También debes de entender que debe de haber una corresponsabilidad, una unión armoniosa, ¿sí? Ah, no es que como aparece ahí en el códice que ella sí va a ser siempre bien amorosa. No, no. Tienes que trabajar esa parte. Tienes que colaborar, tienes que forjar esta unión. De nada sirve, como en la actualidad dice, no, si es que estamos bien enamorados, ahora nos vamos a casar. Y al año ya se divorciaron. Los matrimonios ahora son muy, híjole, muy frágiles. Tal vez por lo mismo, ¿no? Que llega a pasar la falta de entendimiento, como decía el hermanito Tosnene, que, bueno, si lo hubieran sabido, pues a lo mejor lo trabajarían, ¿no? Cuando nos volvemos más conscientes de lo que nos toca trabajar, es interesante, ¿no? Bien, el siguiente o la siguiente imagen que vamos a estudiarlo en la próxima clase, la transformación de una pareja como hombre, ofrenda desde el corazón. ¿Sí? Chequen bien. Ella es la parte de Xochitl Sally, pero él trabaja más con, ¿quién sería? Cosca Cuautla. Cosca Cuautla. Una iluminación con el sol y su energía interna que se ofrenda. Lo que les decía hace ratito, de trabajar con el abuelito Tonatiuh. La creación florida como sustento de los cuatro rumbos. Tomen como un sustento. Miren, 4 más 3 nos da, perdón, el número 7. Y vean, como sustento, toda es esta palabra florida, ¿no? La creación del sustento florido. Curioso, vean, Coscacuautli, estas costillas que vemos aquí, ¿no? Es el que vimos en el códice Feyerabad y Meyer. ¿Se acuerdan ayer?
estas costillitas, este y el chiquiscali. Este personaje, que es Cosca Cuautli, la energía masculina, le encanta ofrendar, le encanta dar, ¿no? Con lo que decimos a veces, con el corazón en la mano. Vean, en su mano entrega ese corazón, ¿no? Y en la mujer una expresión que da también, ¿no? Que ella tiene las tres flores, la creación de una mente florida. Pero esta es toda una medicina, esta pareja, súper interesante, ¿no? Que suman el número 7. Curioso, el número 7, ¿no? Y vean su falda de ella, que está mucho más representativa, su quechquemit, igual que su oído, vean, ¿no? Sí. Tiene una expresión muy hermosa la energía femenina en esta relación. No con esto quiere decir, no, siempre van a vivir felices, no. Pero la base de sus sustentos es la flor. Al igual que la flor, puede dar medicina o veneno. Depende de cómo forjen esta relación, ¿no? El sol va a estar presente. Además que este Coscacuautli podemos ver su mashlat, ¿no? De color rojo con gris y plumas, plumitas de Cuautli. Como energía masculina, tiene esa posibilidad, ¿no? Y vean, esta energía que sale de su ombligo, aquí da vuelta, pero también se une con su palabra florida. ¿Qué quiere decir? Pero dentro de este airecito amarillo tiene puntitos color rojo. El ombligo, no se nos olvide, que es el pantli, es nuestra identidad. Él lo trae desde su linaje, desde sus ancestros, de entregar esa energía del corazón, del amor, unido con la disciplina. Por eso el color rojito es la energía de sus ancestros, que va a estar buscando en esta relación convertir todo aquello que los demás, que los demás creen que ya no sirve. Por ejemplo, el de ser detallista, ¿no? En la actualidad, vamos a ubicarnos en la actualidad, ¿no? No quiero decir que no todo, no quiero decir que todos los hombres, pero ahora, por lo general, ya nomás agarras el celular y le pones corazoncitos, corazoncitos y ya. En los de la vieja escuela sabemos, pues, una flor, una rosa, unos chocolates, que es parte de, ¿no? Parte de un fortalecer la relación, pero sobre todo anteponiendo el corazón, buscando esos detalles que para los demás ya no sirven, el ser romántico, por ejemplo, de dedicar una canción, ¿no? De eso se trata, Coscacuauhtle, de analizar todo aquello que para los demás, pues ya es algo inservible, ahora es esto, videollamada y todo eso. Ya nadie escribe cartas, todo por WhatsApp, ¿no? Entonces, lo que nos indica aquí Coscacuautli, que hay cosas que sí debemos dejar morir, pero hay cosas que también darle vida nuevamente. ¿Para qué? Justamente para que sea una relación armoniosa, ¿verdad? Recordar todo aquello que nos puede servir para mantener viva esa relación. ¿Aún hay más? Sí, pero bueno. No sé si quisieran compartirnos algo ustedes o tuvieran alguna duda acerca de estas imágenes mánticas tan hermosas. Uf, que es una gran labor, ¿eh? Pero bueno, es lo hermoso de este trabajo.
Sí, hermanito Enrique. La Socavati Temartiani, Ujú. no entiendo muy bien los números que tienen ahí, por ejemplo, la Siwa que tiene 4, color gris, y el Coscacuautli que tiene 3, color rojo. No entiendo muy bien de dónde vienen. Posiblemente pueda ser de su tonali, de su tía, pero no lo entiendo muy bien, Temastiani. Si me puede explicar, por favor, la Sí, es el Socamati. tonali. Es el tonali que Ah, sumando nos da el número 7. ya. O A lo sea, mejor la mujer. entonces, ajá, perdón, ella es 4 y él es 3. Sí, Pero ¿de dónde viene? ¿De su día o de su año? de su día de Ah, nacimiento, de su tonal. ajá, Ujú. perfecto. Sí, gracias, Temastiani. Sí, La hermanito. Socamachililia. Quema, quema. Es de su tonal, hermanito. Haga de cuenta que la mujer, pues, tiene el numeral número 4, por ejemplo, como Nahui Zipacli, por ejemplo, la mujer. O Nahui Yeyecatl, Nahui Cali. Es un, es un posible. Pero igual es a la inversa, que a lo mejor el hombre tiene Nahui Malinali, un ejemplo, Nahui Ocelo, Nahui Cuautli, y la mujer tiene Yeji Xochitl, ¿no? Ujú, Y suman el número 7, sí, pues les corresponde este, ¿no? No forzosamente tiene que ser el número 4 para la mujer y el número 3 para el hombre, no. ujú. Aquí la intención que sumen Tema, estos dos números y nos dé el número 7. 7. Ujú. ¿Sí, hermanito? Come. La Ujú. Socamati, Come. Temastiani. ¿Qué, mano, Gnitzi? Hermanita Chalchi Viejeca Coat, ¿lo escuchamos? Claro, Kamati Temashtiani. También puede ser para el caso de los numerales del Shiwit, o sea, por ejemplo, que sea numeral Macuili y numeral Ome. Por el año de nacimiento. Ajá. ¿Sí? ¿Podemos Ah, retomarlo? Sí, pero como una segunda opción. ¿A qué me refiero? A que ah, dicen, híjole, pues por más que intenta usted convencerme, siento que no, no, pues, no habrá otra forma, como ahorita usted lo dice. Ah, bueno, acuérdese que en su año también tiene un numeral y que también va de 1 al 13, ¿de acuerdo? Al igual en el que su tonal, de 1 al 13, porque no hay ningún 14 águila, por ejemplo, no hay, hasta el 13 llega, ¿no? Al igual que el año de nacimiento también llega hasta el número 13. Podemos tener esas dos opciones y ver con cuál coincide mejor con nuestra forma de vivir y de vibrar o cómo queremos esta relación. Sí se puede, hermanita. Solo que mm, no podemos tomar los dos, no. Tenemos que utilizar una opción, ¿sí? ah. O sea, es ambición, por ejemplo, querer trabajar del numeral del tonal y aparte del año, es Así es. ambición. Sí, sí, Ah, porque, sí, hermanita, porque usted puede retomar el año del tonali. Tienen el mismo número, ¿no? Del 1 al 13. Los tonales se cuentan de 1 al 13, o sea, nuestro numeral para nuestro año, nuestro día. Al igual del año, del 1 al 13. Recuerden que nada es fácil. A veces ni nosotros mismos nos entendemos cuando no estamos tan conectados con esta filosofía. Ahora, entender a la otra persona es otro trabajo más, pero tampoco es imposible, ¿no? Tampoco es imposible. Sí, hermanitos, no sé si alguien tuviera algo que compartirnos. Y si no, pues están invitados a través del Miclampa a la ceremonia. ¿No? Sí, hermanitos.
¿Amo? Bueno, no habiendo otro asunto que tratar, les voy a pedir de favor que me ayuden a interpretar esta imagen, que vamos a ver en la próxima clase. Ujú. Que vemos aquí. Veamos las cualidades de Coscacuautli y las cualidades de Xochiquetzali que nos muestra aquí. ¿Por qué Xochiquetzali? Porque aquí está, miren, la ofrenda de flores. Y estas tres flores que nos dan como una ofrenda, no son iguales estas dos flores. Las tres flores, las dos sí, pero el tercero no. Vean, miren, esta flor, más bien se parece como unos piecitos que están metidos dentro de esa flor. Y los tamalitos son 4. Ujú. Todo los números que vayamos encontrando son parte fundamental, como el del sol, miren. Su tonal mayor, sus rayos, 1, 2, 3, 3, 4, 5. El sol ahí está presente como una energía transformadora en esta relación. Las cualidades del sol que les decía. La disciplina, el trabajo, la empatía, el amor, el tlazohtlalisli. Es un trabajo que debemos de transformarlo en esta relación. ¿Sí? Bueno, Timoitasque Mosla. Mañana vamos a tratar una temática súper importante. No nos fallen. Nos vemos mañana, hermanitos. ¿Sí? Quiere dar Mostaquemostla. Que mi Plazo compa, Camati, Tamastiani. como se ubica, ¿Saben Timotasque qué? Moslan. Timosevica, Nagnivan. Sebastián y Maceo Sehuica. Buenas noches a ¿Qué todos. más? Timosevica, Sebastián. Nagnivan. Timoitasque Mosla. Sí, muchas que Mosla, Sebastián. Es que mosca, te más tiene quema, ¿Qué quema. van, Ognitzin? Timoitasque.